Y bienvenidos mis aventureros un día más a nuestro canal. Y nuevamente, después de tanto tiempo, estamos en Nueva York. No en la isla de Manhattan, sino en Governor Island, la isla del gobernador. Una isla donde solamente podemos llegar mediante ferry desde Brooklyn o desde Manhattan. En mi caso, fui desde la calle 10 y algo ahí. Le voy a dejar en la descripción del video la dirección exacta y el punto en Google Maps. Incluso lo voy a poner por acá para que lo vean también. Los tickets son de $4, lo que los fines de semana, si llegas antes las 12 del día, es totalmente gratis. También para los mayores de 65 años es gratis, los menores de 12 años también es gratis. Y los residentes de Manhattan que tengan un ID también es gratis. A la hora de sacar los tickets, tienen que ir a sacar los tickets aunque estén en horario gratis o aunque ustedes estén en uno de estos rangos de que sea gratis para ustedes. Tienen que entrar al lugar y sacar los tickets o hacerlo online. En mi caso entré al lugar y lo saqué y fue bien sencillo. Hay más de 4 máquinas ahí y funcionando, y es súper sencillo sacar los tickets. Incluso si vienen con una bicicleta o con un coche, también tienen que poner que lo traen, pero es totalmente gratis venir con lo que sea, con la bicicleta, con el coche. Lo único que no pueden traer es ningún equipo motorizado, es decir, no puede venir una de esas patinetas con motor, ni carriolas con motor, nada que sea motorizado. La mejor forma de recorrer la isla es mediante bicicletas. Hay bastantes lugares para rentar. De hecho, discúlpeme, hay un solo lugar para rentar las bicicletas. Voy a mirar para acá que me está dando el sol. Pero también están las City Bikes, que también les voy a estar enseñando más o menos en los puntos que están. Y nada, son 162 acres en total, no es tan grande. Así que vamos a disfrutar este lugar aquí al máximo y disfrutar nuestro regreso a Nueva York. Con un poco de trabajo, con un coche y todo, pero nada, nosotros disfrutamos todo y el coche ha servido para meter todas las cosas de nosotros, incluyendo todo lo que es de GoPro. Así que nada, vamos a disfrutarlo. Y nada, sin saber, nos hemos encontrado con este evento Gatsby. Las personas disfrazadas y todo, vestidas de esa época. Gente bailando, hay música de este lado, y hay música también por allá, otra banda tocando. Creo que se las puse un momento, si no se las voy a poner dentro de un momento para que lo vean. Pero súper. Lo que pasa es que no investigamos, por eso es bueno siempre entrar primero a la página y chequear, porque podemos ver qué eventos tienen y podemos venir un poquito más preparados que nosotros. Pueden venir a rentar bicicletas aquí en Blazing Sands, nada más que salgan por ahí es que vinimos cuando vamos de ferry, y nada más que entren por acá, lo tienen aquí mismo en la entrada de todo el recorrido. No solamente bicicletas, tienen todos estos carritos muy chulos, muy buenos para niños y eso. Lo que nada es motorizado, todo es con pedales, todo. Hay bicicletas, hay los karting, eso. Hay bicicletas que son para 4 personas, mírenla, por ahí hay una. Hay bicicletas grandes que son para 2 personas, de 4 ruedas. Vaya, tienen bastante variedad. Todo está en la página de ellos. Voy a dejarle la página de ellos abajo en la descripción del video. Sí. Bueno, ahora estamos aquí dentro de esta construcción que se llama Castillo William Castle, que es un castillo que tiene más de 200 años. Fue construido para proteger la ciudad en 1812, es decir, la guerra de 1812, pero nunca la ciudad fue invadida ni nada, así que nunca se utilizó. Justo en el medio tenemos una pequeña maqueta donde podemos ver, en realidad no es tan grande el lugar. Estuve viendo que después en 1847 fue utilizado como prisión.
Aquí las vistas, aquí tenemos todo New Jersey. Por acá tenemos Manhattan, Nueva York. Y por allá ahí se ve el puente de Brooklyn. Y bueno, Brooklyn por allá. Y siguen aumentando las vistas. Miren, aquí tenemos a la Estatua de la Libertad. Bien bonita vista, verdad que está un poco lejos, pero se ve bien. Yo creo que se ve incluso mejor que desde el Liberty Park en New Jersey. Se ve más cerca todavía. Bueno, y si se están guiando por Google Maps, Liget Terrace o Terraza Liget o algo así, lo voy a poner por abajo el nombre. Es donde podemos encontrar varios carritos de comida. Aquí venden helado, café, ahí tenemos tacos. Aquí tenemos otro tipo de comida, no sé qué bien. Sé que hay piña colada y otras cosas. Creo que sirven más comidas más fuertes. Creo que tiene hasta langosta, vi ahorita. Y nada, súper chulo esto aquí para sentarse, para comer, cerca de la terraza. La naturaleza. Todavía no hemos visto como tal, no hemos acercado a las vistas, pero bueno, vamos caminando un poco. Hasta ahora nos gusta demasiado el lugar. Nada, estábamos buscando un lugar para comer frente a la vista de Nueva York, pero hemos visto que todo lo que está frente a la vista de Nueva York, todo es bien caro. Es decir, aquí hay un spa, estamos justamente ahí, no vamos a invadir mucho la privacidad, subiendo la cámara un poquito nada más. Hay un spa, más atrás había varios restaurantes, son un restaurante igual, frente, atrás había uno de tacos frente, pero todos con unos precios, vaya, no apto para este canal, vaya, no aptos para este canal, que hacemos muy poquito dinerito y no podemos gastarlo en eso. Así que vamos a buscar otro lugar, aunque no tengamos esta preciosa vista, pero bueno, vamos a buscar otro lugar para nosotros poder almorzar. Bueno, al final sí clasificamos, no se ve todo ahí, pero ahí está Nueva York. Pero cómodos, rico, tranquilo. Estamos ahora en el playground, que es como en los parques para niños. Pero bueno, ya yo lo veo que hasta yo me quiero montar ahí en esas cosas y hacer un poco de locura. Pues me imagino que a lo mejor lo rompo con lo que peso. Hay varios puntos de City Bike en toda la isla. Esta es la parte trasera de la isla, donde están los otros ferries que vienen desde Brooklyn. Pero bueno, la cuestión es que hay varios puntos. Y igual que hay un mapa, hay varios mapas a cada rato. Aunque estamos un poco confusos, ¿por qué? Porque no te ponen el que tú estás aquí, ¿sabes? Donde uno más o menos está y para uno guiarse. En el caso este, bueno, está sencillo porque bueno, sabemos que estamos en el ferry. Y bueno, aquí está en Yankee Pier. Y estamos aquí, en este punto de aquí. Pero nada, nos confunde. Al menos a mí me confunde. Bueno, ahora mismo estamos en el Pier 111, es el muelle 111. Había visto que aquí había free kayaking, ahí lo dice, free kayaking, y que eran solamente los fines de semana. Pero bueno, hoy es domingo y aquí no veo ningún tipo de movimiento. Así que imagino que no sea siempre, que sea momentos especiales o algo así, a no ser que hayan salido ya y que regresen más tarde. Pero creo que era una cosa como que bien pequeñita por aquí y no sé qué, que no te podías alejar mucho, según lo que estuve viendo. Pero no creo. Veo dos personas allá atrás, pero no, allá adentro no veo a nadie. Por acá tampoco veo a nadie y no veo un solo kayak. Así que imagino que sea que hayan salido, no que no lo estén haciendo. Voy a pensar eso. Seguimos.
Bueno, estamos aquí en esta área que es de como de acampada, camping, o sea, creo que es como se dice en inglés, que la vista sería a la, no sé, a la Estatua de la Libertad, aquí a New Jersey, aquí en mar, bueno, el río, el mar sería para allá. Pero bueno, el gran problemita de esto es que lo pueden chequear en la página. Están estas casitas así tan sencillitas, sin aire, sin nada, de 500 a 1000 dólares, dependiendo de dónde esté y de los modelos, porque hay otros modelitos que sí son como de madera, que sí tienen aire y eso, y otro tipo de más comodidad. Pero creo que los precios están demasiado. Incluso veo que todo está vacío. Bueno, pero bueno, rentando 1 o 2 al día. Bueno, sí, mira, sí hay gente. 1 o 2 al día, yo creo que hacen ya lo de todo. Lo de todo, no necesitan más, porque con esos precios va increíble. Aquí podemos ver otros modelitos de casa. Miren ese, que imagino que deben ser los más caros, los más costosos. Por allá también, miren, es diferente. Aquí es para ir a las vistas. La gente sube por aquí, ¿no? Ahí está gente subiendo por acá. Pero nosotros, bueno, como tenemos cochecito, pues buscamos una alternativa. Oh, por cierto, hay unos mapas que venden a $1. Están en varios puntos, en los centros de información sobre todo, y la verdad que está bastante bueno. Bueno, es el mismo que está en todas las esquinas, pero es lo mismo llevarlo arriba y ir viendo. Aquí mismo encontré este caminito gracias al mapa, la verdad. Está el resultado. Bueno, los que puedan y quieran hacer un poco de ejercicio pueden venir por aquí por las piedras, que no es mi caso. Yo tengo que bajar y seguir el caminito para poder llegar con el coche. Ahora sí vamos a la cima a todo. Incluso si vienen con la bicicleta o algo, lo pueden dejar ahí. Nosotros subimos el coche hasta aquí arriba. No, ya. Bueno, la verdad que hasta ahora el lugar nos ha gustado muchísimo. Llevamos ya casi más de 5 horas aquí y no lo hemos logrado ver todo. Por supuesto, tenemos el inconveniente, no es inconveniente, para nosotros es una bendición de estar con la niña y tener el coche. Y entonces esto nos retrasa un poquito más, tenemos que hacer más paradas para darle de comer. También hicimos paradas para almorzar nosotros, pero bueno, eso todo el mundo lo va a hacer, ¿entiendes? Parte de la salida. Y lo hicimos con las vistas, ¿sabes? Lo disfrutamos, no es estar corriendo para verlo todo. Pero ya casi lo terminamos y cogemos el ferry para atrás. Y bueno, esta era una de las áreas que más yo quería. Aquí supuestamente esta es la canal, así le decimos en mi país, no sé ustedes cómo le dicen esto, la canal más alta de toda Nueva York. Es decir, de todo Nueva York, el condado, ¿sabes? Manhattan, Brooklyn. Hay varias aquí, varios tamaños, pero esta es la más alta. Y por supuesto por la que nosotros nos vamos a tirar. Es complicadito subir. Eso es un buen ejercicio, ¿eh? 3, 2, 1. Bueno, estamos en esta área que donde está lleno de hamacas. De hecho hay 50 hamacas. Lo que bueno, en horarios picos es difícil que puedan conseguir una. Por suerte ya es bastante tarde, son las 5 y algo. Ya de hecho casi nos vamos. Y como ven, hay varias hamacas libres. Lo que no vamos a disfrutarla mucho, ya que tenemos que
Tenemos que irnos ya. Bueno, ya hasta aquí el video del día de hoy. La verdad es que la isla nos ha dejado un poco impresionados. Hay muchísimo para hacer, hay muchísimo para ver. No creo que nos haya alcanzado para verlo todo, no creo que lo hayamos visto todo. Ya como en unos 40 minutos sale el último ferry para el puerto donde nosotros estamos, para el de Manhattan. Así que tenemos que ya irnos acercando a la parte del ferry. Hubo partes, por ejemplo, estas partes de las casas coloniales que no grabé pensando que iba a volver a pasar por ahí. De hecho pasé un poquito lejos, no cerca, y no nos dio tiempo, nada que ver. Está más hacia el sur de la isla, igual que hay un área de picnic mucho más grande que tampoco llegamos ahí. Ya les digo, hay mucho para ver, hay mucho para hacer. Estuvimos aquí 6 horas en total y no nos alcanzó el tiempo. Lo que estuvimos sentados fue poco tiempo, así que me imagino que cualquiera que venga desde temprano puede disfrutar de sentarse, de acostarse, de tomar el sol, de hacer, no sé, de conversar, y aparte de eso, caminar todo lo que hay que caminar. Hay muchos senderos, senderitos que uno no sabe ni a dónde van, y que tampoco los caminamos, tampoco los disfrutamos, no nos dio tiempo. Yo creo que podemos volver a venir aquí y volvemos a disfrutar y volvemos a ver cosas y todo nuevo. Y también el hecho de que no chequeamos lo de los eventos. Es importante ir a la página y chequear los eventos, porque como hay eventos todos los fines de semana, hay eventos diferentes, es algo más que es un plus que le da a la isla. Y nada, no olviden que si les gustó, dejar su like, si no, subís like a gusto del consumidor, y nos vemos en la próxima aventura.